Ujú. Caballero, Presente. Castillo, Presente. Veras, Presente. Coronel, Presente. Cueto, Presente. Elizalde, Presente. Jiménez, Macías, Presente. Mancillas, Presente. Mejía, Presente. Garro, Presente. Rocín, Presente. Barramírez Blaine, Presente. Ascón, Presente. Nerón, Presente. Selva, desaparezco. Sí. Eres, cerrar aquí lo que se me abrió aquí. Eres la, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? La primer Romero, después viene Romero Kiwis, Presente. Rosas, Presente. Luis, Valdés, Rodríguez, Presente. Venezuela Clark, Presente. Venezuela Jocobin, Presente. Yares Navarrete Presente. y Villegas Franco. Presente. Correcto. Vamos a salvar. Pesca, mecánica, hidrostática. Y nos quedamos en la lámina 13, ejercicios de presión. Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces, vamos para acá. Ahí está. Profe, ¿me puede poner asistencia? Claro, dime. Sí, es que entra tarde. Muy bien, dime. Digo, muy mal. No, no, sí, está bien. No hay problema. Ahí está. ¿Alguien más que se haya incorporado ahorita? Yo, profe, Seguido. Ruiz Martínez. Luis Martínez. Muy bien, Stephanie. ¿Listo? Profe, sí le puso Estrada. Es que le puso en el chat. Puso en el chat. Lo más seguro es que no. Ajá. Pero ahorita le ponemos, ahí está. Ahí está. Listo, gracias. Vamos a aprender esto. Vamos a sentirme como locutor, ¿verdad? Imagino que los locutores han de ser, no sé, no, que les gusta la locución, pero a veces es una chamba muy triste. No sé por qué, pues, estar hablando solito y tú mismo agarras botana tú solito. Aquí de perdida me veo ahí y los veo a ustedes de repente ahí. Pero como locutor, pues, tú solito ahí agarrando botana y riéndote de tus propios chistes y contando, no sé, no, está medio extraño. Yo si no prendo la cámara me siento como locutor y como que me empiezo a estresar. Y ya me veo ahí y digo, ah, no, sí, esto. Ahí estoy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muy bien, jóvenes. Pues ayer resolvimos algunos ejemplos de presión. No sé, alguno que tengan ahí que queramos que resolvamos. Pues son algunos. Ya los que no resolvamos ya se los dejo de tarea. Profe, ¿va a subir este archivo a la plataforma? La plataforma. Sí, lo subo.
Voy a subir la presentación que estamos teniendo de mecánica. La de PowerPoint. Bueno, la que les presento en PDF, ¿no? Y voy a subir este archivo para que tengan ahí los problemas. Ya si alguno no lo resolvemos, vamos a seleccionar aquellos que sean más diferentes para que sea más provechosa la resolución. Y ya los que sean similares, eso ya los pueden resolver ustedes, ¿no? Entonces, voy a ponerlo más grande esto porque ni yo lo veo. Profe, Sí. en plataforma aparecen 2 tareas de mecánica para hoy. ¿Las 2 son para hoy? No, una es de presión. La voy a cambiar de fecha. Ok. Hoy, ya esta semana no, ya lo que haya va a ser para la otra semana. Voy a actualizar plataforma. Muy bien, este dice un vacuómetro conectado a un recipiente. Este está muy fácil, ¿no? A ver, ¿quién nos dice cuánto da ese, el 4? Lo podemos hacer así a mano alzada. ¿Quién nos dice cuánto da? Ok, y luego, por 101.3 menos 30. Ahí está. A ver cuánto les da. Háganlo. Me dicen cuánto les da. Es similar a los que hicimos la clase de ayer, ¿no? De hecho, me dicen cuánto les da. Ujú. 70 les da de casualidad. A ver, déjenme checar. Nos da la presión barométrica, que es la atmosférica, ¿no? Y luego nos dice... Profe, a mí sí me da 70 70. kilopascales. Sí, el 13.59 ahí está para causar nada más confusión, ¿no? Realmente no lo usamos para nada. Porque sabemos que presión absoluta es igual a presión atmosférica menos presión de vacío, ¿va? Y si nos da la presión barométrica, la convierto a kilopascales para tener la presión atmosférica. Y luego, despejo, bueno, y a ese le resto la presión manométrica. Y como nos dice que tiene un manómetro de carátula, llamado vacuómetros, pero es un manómetro, no es que mide vacío. Y ya le indica que son 30 kilopascales. Eso significa que esa es la presión manométrica del sistema, ¿no? O sea, la presión de vacío que tiene, manométrica, la que se mide con el manómetro. Podemos medir una presión positiva manométrica, como lo hemos hecho en los otros problemas, ¿no? Pero también podemos medir una presión negativa manométrica o presión de vacío. Y eso debe dar 70, ¿no? Le restaste a la atmosférica, la presión de vacío es ambos. Muy bien. Espero que no haya dudas con los demás, ¿no? Ahora, aquí como como en las bodas, ¿va? Es cuando dicen, hay alguien que se oponga. No, nadie. Ah, bueno. Hable ahora, calle para siempre. Pues aquí, ya. Si no hay dudas, no hay dudas. Muy bien, dice, el barómetro de un escalador indica 930 milibar cuando comienza a subir una montaña y 780 milibar cuando termina de subir la montaña. Dice que en la parte más alta tiene 780 milibares y en la parte más baja 930 milibares. Recuerden que un bar son 100 kilopascales.
Y se mide con un barómetro, ¿no? Por eso viene el nombre de bar, ¿no? Es presión atmosférica, presión barométrica. Sin tener en cuenta la altitud sobre la aceleración, el efecto de la altura por la gravedad. O sea que consideremos un valor estándar de gravedad. Determine la distancia vertical, la altura, y suponiendo que la densidad del aire, porque recuerden que este escalador, la montaña, pues está inmersa en un fluido que es el aire, ¿no? Es como si tuviéramos un recipiente lleno de aire y metemos un cerrito ahí, simulando la atmósfera y un cerrito, y medimos la presión en la base y medimos la presión en la altura, como si tuviéramos el cerrito sumergido en el agua, ¿no? Lo mismo, nada más que aquí es aire, ¿no? Y nos pide calcule la altura que subió el montañista, la densidad del aire promedio, porque sabemos que varía con la altura y ya lo vimos bien en un problema que hicimos, es de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Recuerdo que en la tabla decía 1.22 la máxima, ¿no? Y de ahí se iba disminuyendo hasta 0 en la altura, ¿no? ¿A qué decía? A 10 kilómetros, algo así. No se me olvida poner problemitas. Talachero. Entonces, ¿cuánto da? Vamos viendo. Si tienen algún problema, lo resolvemos en el pizarrón, ¿verdad? La petición de ustedes, ¿no? Vamos a ver. La diferencia de presión, pues es esa, ¿no? Únicamente hay que convertirla a pascales, porque recuerden que la expresión de ρGH, que es la que vamos a usar aquí, la presión que haya dentro de ese fluido, que es el aire, es ρGH. Tenemos la densidad del aire, 1.2. La gravedad, utilizamos la de 9.81 metros por segundo cuadrado. Dice que no hay problema por la altura. Y la altura es la que voy a despejar. Y delta P, pues es la diferencia de presión entre esas dos presiones. Las dos presiones son presiones manométricas, ¿sí? Simplemente hay que convertir ahí. 930 menos 780, pues van a ser 150. Y esas 150 las voy a convertir a kilopascales. Bueno, primeramente hay que quitar el milibar, ¿no? Para tenerlo en bares, ¿no? Entonces voy a dividir entre 1000. Ya lo tengo, punto 15 bar. Un kilopascal entre 100 para convertirlo a kilopascales. Punto 0015 kilopascal. Va a ser igual a 9.81 por 1.2. Y de ahí multiplicando la altura, pues esto lo voy a dividir entre 9.81 por 1.2. ¿Y estos qué son? Metros. Me hacen muy poquitos. Vamos a ver. Lo voy a validar, ¿ok? 150 milibares, entre 1000 los tengo en bares. Punto 15 bar. Esto es un... ok. Sí. Hice la conversión a kilopascales y no hice la conversión a pascales, ¿va? Entonces, el resultado que me dio lo voy a multiplicar por 1000 y ya me va a dar el resultado. Me hice muy pequeñito, ¿va? Porque lo manejé como kilopascal. Bueno, por 1000 entre 9.81 entre 1.2. Y sigue siendo muy pequeñito, pero pues vamos a ver cuánto les da a ustedes. Altura. 0.012. Me da 0.12. 12.7. Vamos a validarlo otra vez.
Los demás que nos saquen de dudas. Profe, a mí me da 1274. Ok, faltaría ver en qué lo tenemos, ¿va? Esto A está mí me bien. da 0.1274 ¿Qué son? Ahí era importante. metros. 0.1274 metros. Y el de 1274 también son metros. Ajá. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1270 metros. Sí, no puede ser. Hay que checar bien las unidades, ¿no? Sí, lógico pensar que pudieran ser .12 metros, pues el escalador nomás hizo así, ya subió la montaña, ¿no? 12 centímetros. Sí, son 1270 metros, es lo que subió el escalador. Un poquito más de 1 kilómetro, ¿no? $1,200, bueno, voy a ver qué esconde el 1274.21, ¿no? Es lo más exacto. Metros, correcto. Este es el resultado, no sé si todos ya llegaron a este resultado. 1274 metros. Sí, profe. Muy bien, avanzamos entonces. Este es 6. ¿Qué habíamos hecho en igual que este? Sí, aquí está. Posición absoluta 5 metros de profundidad. Se resuelve igual, ¿no? El del buzo. Está a 30 metros por abajo del nivel del agua. Nos da la densidad del agua, por lo tanto podemos calcular ahí la presión manométrica. 30 por 1.03 por 9.81 con pascales. 303.129 pascales. Y aquí es la presión absoluta, le sumo los 100, lo voy a dividir entre 1000 para que estén kilopascales. Y se lo sumo a 101.14. Entonces van a ser 304 kilopascales, ¿lo que da? Más o menos. ¿Qué considera eso, no? Es el número 6. 404 y fraccioncita. Kilopascales. ¿Cuánto dijo que le dio, profe? 404 kilopascales.
404. Recuerden que cada 10 metros, 10.33 metros de profundidad, representa una atmósfera de presión. Entonces, incluso sin utilizar ρGH, aquí podemos inferir cuánto es. Son 30 metros de profundidad. Si cada 10.33 metros es 101.3 kilopascales, 30 metros, ¿cuántos kilopascales son? O sea, yéndonos por ese lado, pues, como una regla de 3. Y si no, pues calculamos ρGH, ¿no? Densidad, 1030 kilogramos por metro cúbico por 30 metros por 9.81 y se lo sumamos a 101. Los dos deben de dar el mismo resultado. 30 por 101.3 entre 10.33. Y le sumo, esos son kilopascales. .3 más 101. ¿Sí? Una pequeña diferencia. Lo más conveniente es hacerlo con ρGH, ¿no? ¿Sí les dio eso? 404. ¿Sí? Sí, la pequeña diferencia que me da es que esos 10.33 metros es agua dulce con la densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esta es agua salada, 1030 kilogramos por metro cúbico. Por eso me da una pequeña diferencia con respecto a hacer esa regla de 3, ¿no? Y porque me da una diferencia pequeñita ahí. Pues es por eso. Entonces mejor lo sacamos con ρGH. Porque el otro es agua pura y esta es agua salada. 404, les voy a dar. Me daba diferencia de 7 y 11 kilopascales de diferencia. ¿Sí les dio? Sí, profe. Ah, perfecto. Voy a avanzar con el otro. Pues no lo vamos a hacer, ¿no? Este es idéntico al del montañista, nada más que este es un edificio, ¿no? Entonces se hace exactamente lo mismo, ¿no? Luego dice, imagina una alberca con 2 metros de profundidad. ¿Cuál es la diferencia de presiones entre la superficie y el fondo? En el fondo, ¿qué presión tenemos? Pues tenemos la presión absoluta, ¿no? Porque la presión atmosférica está actuando. Entonces, la diferencia entre la superficie y el fondo, ¿cuál será? No necesito ni hacer cálculos. Es una pregunta capciosa. Ya no requiere cálculos. Puedo obtener el cálculo, el valor diferente, pero como no me dice cuál es la presión en el fondo, deme el valor de la diferencia de presión. Me dice, ¿cuál es la diferencia de presiones entre la superficie y el fondo? Y ya lo podemos calcular. ¿Cuál será? La diferencia de presiones entre la superficie y el fondo de cualquier recipiente que tenga cualquier agua a cualquier altura o cualquier profundidad. La diferencia siempre va a ser la presión atmosférica. ¿O no? Porque en el fondo tengo la presión absoluta y en la superficie tengo la presión atmosférica. Entonces, si hago cálculos, la diferencia siempre va a ser la presión atmosférica. Porque en el fondo tengo dos presiones. La presión del agua a cualquier altura y la presión atmosférica. Y en la superficie nomás tengo la presión atmosférica. Entonces, la diferencia siempre va a ser la presión atmosférica. Ahora, ¿qué valor tiene? Pues lo podemos calcular con estos 2 metros. Y la diferencia es la presión atmosférica y la que esté prevaleciendo en ese lugar. Y checan que por eso no te da más datos ni nada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de presiones entre la superficie y el fondo? Pues la presión atmosférica. No sé si queda claro eso. Sí, queda claro. Siempre va a ser eso. Muy bien, calcule la presión absoluta en el fondo de un contenedor abierto, dice, el cual contiene diferentes líquidos, que es este que está aquí,
Creo que sí venía uno en la tarea de esta era en la otra clase de termodinámica. Estoy viendo termodinámica. No, aquí no, ¿verdad? Sí, ni siquiera se las he dejado. La que decíamos ahorita no, que vamos a cambiar. En termodinámica, entonces, también estamos viendo presiones. Muy bien, dice, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo cuando tenemos tres fluidos diferentes? Mercurio, agua y aceite. Una altura total de 12 metros. Por lo tanto, el mercurio aquí es la diferencia de 12 menos 4,8 y menos 5,6, ¿va? Es la 2,4, ¿no? La altura del mercurio. Pues aquí simplemente hay que sacar la densidad de cada uno de ellos con su altura, perdón, la presión manométrica o la carga hidráulica, pues, de cada uno de ellos con sus diferentes alturas y sumarlas todas, más la presión atmosférica, porque dice la presión absoluta. Y ya tendríamos la presión en el fondo, ¿no? ¿Ya? $473.76 kilopascal. Ya casi, ya quedan poquitos. $473, casi 474. ¿Cuánto le dio, profe? 473.76. Creo que me está dando diferente, voy a checar. ¿Pero cuánto te da? Me da 509.032, pero voy a checar a ver si no me equivoqué en el... Sí, yo también voy a revisar. Alguien que rompa la diferencia, alguien que lo tenga ahí y que valide alguno de estos datos. Vamos a ver. 12.
Muy bien. $9.81 la gravedad, ¿no? Vamos a ver. Sí, exactamente. 509 te da, ¿verdad? ¿Quién era que me daba 509? 500 y Sí, feria. profe, eso me dio. Ajá. Ah, sí, sí. Sí, ahorita que capturé la densidad del aceite. Ah, dije, capturé 0.9 ahorita, pues son 900. Sí, correcto, tienes toda la razón, da 509 punto y feriecita, ¿no? Y fracción. Kilopascales, ¿ven? Tache. Tache. 0.9. Muy bien, eso da. Y ya los otros, pues ya ya trata de manómetros y de cargas, ¿no? Aquí es cuestión de analizar esta situación que tenemos aquí. Nos muestra una figura en la cual tenemos un fluido y en esta parte de aquí tenemos un nivel más alto porque aquí tenemos aire en este lugar. Por lo tanto, recuerden que si aquí la presión, para que este fluido tenga esta altura aquí, la presión del aire ahí es mayor o menor que la atmosférica o igual. Chequen que no está al mismo nivel, este nivel está más alto que este. Este está abierto a la atmósfera. Aquí no hay problemas. Se llama superficie libre, ¿no? A la atmósfera. Pero chequen que aquí el agua está más alta. Por lo tanto, la presión que está aquí en el aire, ¿cómo es esa presión? Sería una menor. presión menor. ¿Correcto? Efectivamente, es una presión más pequeña que la atmosférica, ¿sí? Por eso el agua está arriba, ¿no? Es el mismo criterio del barómetro, ¿verdad? Subió el agua porque la empuja la presión atmosférica acá, en el otro extremo del recipiente, y empuja el agua hacia arriba, ¿no? Muy bien. Ahora nos dice, calcule si la gravedad específica del aceite es 900, es el de arriba, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Calcule la presión manométrica. O sea, no vamos a considerar aquí la atmosférica, sabemos que todo se convierte a absoluto considerando la atmosférica y está en todas partes, ¿no? Menos aquí, ¿ok? Calcula la presión manométrica en el punto A. En el punto A aquí, ¿cuál es la presión manométrica? No sé cómo cuando sea. Por un punto para examen. 14.715 pascales. 14,000. ¿Cómo lo sacaste? Con la, o sea, yo puse de valor de altura los 1.5 metros. Pero no es la altura del fluido ese. Este 1.5 metros es una altura de este fluido que está aquí. Con respecto de esta superficie, hay una altura de 1.5 metros. O sea, no es para este punto A. El punto A está aquí. Para arriba es aire solamente. O sea, no le afecta nada la altura. Esta altura es la Ahí altura. sería, en ese punto la presión sería la atmosférica, igual que no. Ah, O pero, sea, ¿y sí. y la manométrica cuál es? Está correcto, esa es la atmosférica. ¿Y la manométrica? ¿Cómo calculo la presión manométrica? Esa es del fluido, ¿verdad? Con ROGH, Con ROGH. Muy bien. ¿Cuánto vale ahí la altura en el punto A? La altura del fluido. 4 metros. ¿Por qué? Todo lo que esté por debajo no afecta al punto A. No está cargando nada el punto A.
Entonces no tiene altura. No tiene altura, ajá. Entonces, ¿cuánto vale la presión manométrica? 0. Cero, ¿no? Ahí está actuando, como dijo Nicole, la presión atmosférica. Pero no hay altura. La altura es la profundidad del fluido. ¿Sí? Como está en la superficie, pues no hay presión del fluido ahí. Es cero, ¿ok? En el punto B, aquí en este punto, ahí sí ya, ¿verdad? El punto ya está por debajo de la carga de la masa de aceite. Entonces ahí sí ya existe una presión manométrica, ¿no? Ahí sí son 4 metros por 9.81 por la densidad, por 900. Y lo divido entre 1000 para tener en kilopascales. Son 35.31 kilopascales, ¿no? En este punto. Pueden calcularlo ahí para validar, o que ven que agarro monte yo también, ¿no? De repente. Sí me dio igual a mí, profe. Perfecto, ahí sí. Luego en el punto C aquí, en el fondo, pues así haciendo una mirada rápida, vemos que es el doble de altura, pues debe de ser el doble de presión por 2, ¿no? 70.63 en ese punto. Sí, profe. ¿Ah? Luego nos dice en el punto D aquí, ¿qué presión hay en el punto D? Magnética solamente, no estamos considerando la atmosférica. Ahí sería 48.55. ¿Por qué? ¿Cómo lo Es la sacaste, perdón? multiplicación, es la multiplicación de la densidad, que son los 900, por la gravedad, que es el 9.81, y a los 4 metros se le agrega 1.5 metros. Bueno, no. Sí, sí, Ujú, creo. ujú. Sí. Y así ya lo saqué. ¿Los demás qué opinan? Nicole ya hizo el cálculo ahí. Consideró esa altura de 1.5 metros como una carga extra, me imagino, Nicole, sobre el punto D. Ajá. Ok. ¿Qué consideran? ¿Qué opinan los demás? Yo también lo saqué así, agregándole el 1.5 a los 4 metros. ¿Y por qué se le agregaría el 1.5? ¿Sí? Porque el razonamiento que hizo Nicole ahí fue que esta columna de agua está sobre esta, o sea, haz de cuenta que nos metemos a este tanque, vamos a poner agua, ¿no? Y estamos aquí nadando muy a gusto, ¿no? Y sentimos cierta presión sobre nosotros. Y nadamos hacia acá, donde esta columna de aire, esta columna de agua es más alta que esta. Y al situarnos aquí, en este punto, de acuerdo con el razonamiento que hizo Nicole, ¿cuánto te dio, Nicole, ahí? Arriba de 35, ¿no? Es 48.5, creo. Ajá, 48 puntos aquí, porque está considerando esta altura. Y y ya sintió Nicolai que anda nadando, sintió el peso. Me metí por acá abajo y algo anda allá arriba porque siento más carga hidráulica sin haberme sumergido más. ¿Va? Ese es el razonamiento que hizo Nicole ahí. ¿Sí, va? Muy bien. Y en el punto E, A mí me dio 13.24.
Pues acá es únicamente con el 1.5, ¿no? Ajá. Ok. Y en el punto F. Ahí tampoco habría presión manométrica porque también está en la superficie. Correcto. Ahí lo que es otra presión, bueno, ya no es la atmosférica, ¿no? Pero es otra presión del aire ahí, ya no es la atmosférica, ¿no? Ya no sabemos cuánto es, pero lo que sí sabemos es que es menor que la presión que está afuera, ¿no? Correcto. No podemos, ahí vale cero también. Si nos preguntara cuánta es la presión del aire, pues no podemos calcularlo, no tenemos suficiente información, pero sí sabemos que debe de ser menor que la atmosférica. Correcto. Este está muy sencillo, ¿no? No tiene mayor. Nos da la presión, nos da la gravedad específica, ya sabemos lo que es ¿qué es la gravedad específica. SG. Es la densidad de un fluido dividido entre la densidad del agua. Correcto, es la densidad relativa, ¿no? Con relación del agua. Entonces, si manejamos la relación del agua, la densidad del agua como 1000 y despejo la densidad del fluido, pues va a quedar 0.85 por 1000, o sea, su densidad es 850, ¿no? Sabemos que esa densidad puede cambiar dependiendo de la temperatura, pero pues aquí no tenemos mayor información, tomaremos la del estándar, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, simplemente 850 por 0.58 por 9.81 la presión manométrica. Y es la presión que hay aquí. Nos pide la absoluta, le sumamos 96 y ya quedó, ¿no? Está muy fácil. Este ya lo habíamos resuelto, ¿no? Es el que resolvimos en el pizarrón, ¿no? Cuando dijimos que el agua bajó, ¿ah? Primero estaba en el nivel de acá, ¿sí recuerdan? Hicimos en el pizarrón. Y finalmente dice un gas contenido en un dispositivo vertical de cilindro émbolo. Aquí está mi aire. Bueno, es un gas, no dice que sea. Dice que no hay fricción, bueno, tenemos pérdidas por fricción. El émbolo tiene una masa de 3.2 kilogramos y una sección transversal de 35. Nos da el área del émbolo que está cubriendo este gas. Este gas está bajo presión. ¿Qué características o qué condiciones están ejerciendo presión sobre este gas que está almacenado en este cilindro? Tenemos 1, 2, 3. ¿Quién me menciona una que esté ejerciendo presión sobre este gas? Son 3. Sería la fuerza de los 150 newtons. Correcto, la fuerza del resorte, ¿no? Sabemos que presión es igual a fuerza por área. Si ese resorte está ejerciendo una fuerza sobre un área y el área del cilindro lo conozco, pues ahí podemos calcular una presión. Perfecto, es la presión del resorte o la fuerza del resorte. ¿Qué otra presión tenemos presente o fuerza ahí? La presión atmosférica. Correcto, la presión atmosférica. Ahí está presente también. Está ejerciendo ese peso, ¿no? De la masa sobre la columna de aire de esta superficie. Está sobre esa superficie. Y ya no la da directamente, ¿no? Incluso ya no la da en 95 kilopascales, ¿no? ¿Y cuál nos falta? ¿Otra fuerza más que está ahí? ¿Otra La qué? masa La masa, correcto, la masa del émbolo, ¿no? Esa es la fuerza gravitacional, el peso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué presión está resintiendo el fluido ahí? Pues la presión de la atmósfera más la presión que ejerce el resorte, más la presión que ejerce la masa del émbolo que está aplastando al gas, ¿no? Entonces aquí tendríamos que calcular la presión gravitacional o la fuerza gravitacional, masa por gravedad, nos da los newtons. Lo dividimos entre el área en metros, hay que convertirlo a metros cuadrados. Y ya tenemos la presión ejercida por la masa del émbolo. ¿Sí? Y eso va a estar en pascales, lo dividimos entre 1000 para convertirlo a kilopascales. No debe de ser mucho, ¿no? Bueno, son 3.2 kilos nada más. 3.2 por 9.81
nos da la fuerza. Lo divido entre 35 centímetros cuadrados, lo voy a dividir entre 35 entre 100 elevado al cuadrado para que nos quede en metros cuadrados, ¿no? Por 35 entre 100 elevado al cuadrado. Y luego lo divido entre 1000. Para convertirlo a kilopascales. 8.97 kilopascales. Debe ser poco, ¿no? Porque pues no es más que una masa de 3 kilos, ¿no? 8 puntos, no sé, a lo mejor ahí lo validan ustedes, ¿no? 8.97 kilopascales. Esa es la presión de la tapa, ¿no? Del émbolo. La presión atmosférica ya no la da. El Newton ya nos da la fuerza que ejerce el resorte. Divido entre la misma área convertida a metros cuadrados. 150 entre 35 entre 100 elevado al cuadrado. Entre 1000. 42.85 kilopascales. La presión que ejerce el resorte, ¿no? Y terminaríamos sumándole los 95 kilopascales de la presión atmosférica. $146.83. No te el resultado, ¿no? Kilopascales de presión total. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Todo está bien, ¿verdad? Es un refresh esto, ¿no? Y de hecho, algunos de ellos ya los habíamos resuelto, yo creo, en alguna otra ocasión, ¿no? El chiste es volver a familiarizarnos con todos los conceptos de presión y las diferentes características de los sistemas, ¿no? Diferenciar bien la presión absoluta, la presión de vacío, la presión manométrica y eso. Bien, voy a dejar de presentar esto ya, ¿no? Ahí pues ya no más valida el resultado. Según esto debe dar 140, casi 147 kilopascales, ¿no? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, pues nos veríamos la próxima semana. Nicole, con respecto del video, le preguntaste a Peralta. Él fue el que ellos fueron Peralta y los otros dos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los otros dos? El gordo y el gordo. Alex e Isaí. Ándale. Sí, el gordo, no me acuerdo del apellido. Ellos se encargaron de hacer todo el proceso y de registrarlo y todo. Por lo que me preguntabas de cómo hacer el registro y que nada más aparece una sola persona ahí, es por la cuestión me acuerdo que eso lo comentaron en una reunión, decían que era porque por la situación de la pandemia iban a permitir que incluso equipos de una sola persona pudieran participar. Es que hace un año, hace 2 años, no se podía registrar por una sola persona, pues. Pero ahora sí, por la cuestión de la pandemia y eso, se abrió esa posibilidad. Pero los que sí lo registraron fueron ellos, ¿no? El Peralta y el Isaí, el otro, chao. Para que, ¿ya les preguntaste algo? A ver si te apoyaban con eso.
Sí, ya lo pude subir, profe. Ah, Ya quedó perfecto. registrado. Excelente. Oye, le pregunté, le decía yo ayer al David que no lo han mostrado, pues, para verlo, pues. Ahorita Le le digo al mando el David, pues, link, ya, profe. muéstralo para apoyar fuerte ahí con las votaciones, ¿no? Ya ves que son votaciones, ¿no? Hay que votar todo, hay que hacer campaña de votación. Y para la liga ahí que nos proporcionen para nosotros que damos clases luego en otras escuelas, pedirles a los estudiantes ahí que entren y que pongan ahí la votación, ¿no? Porque es por votos, ¿no? De la sociedad. Entonces, por ahí espero que nos lo compartan para... ¿Cuál fue la temática, Fue de los basureros urbanos. Los basureros urbanos. Y bien dicho, ¿no? Ujú. Basureros, ¿no? Pomposamente llamados rellenos sanitarios, ¿no? No dejan de ser centros de acopio de la basura, ¿no? Simplemente. Muy bien, pues a ver, ¿qué día de esto nos lo presentan? Ahí metas al David. Sí, ahorita le mando el link, profe, para que lo vea. Ahí Excelente, que vea cómo excelente. quedó. Perfecto. Sale. Para ver sus dotes histriónicas. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana y descansen y estudien. Bueno, descansen mejor porque las semanas están muy pesadas ahorita. Para andar con Gracias, todo el profe. 100. Sale, cuídense. Gracias. Igualmente, Igualmente. profe. Hasta luego, bye.